¡Seguimos! Hola, esto es Garambainas y esta semana vamos a hablar de la palabra estrella, el terruqueo. ¿Qué es, cuándo se utiliza y con qué fin? ¿Qué es el terruqueo? No es más que una forma de deslegitimar a una persona, sus demandas, sus protestas o un grupo de personas. ¿A través de qué manera se puede aplicar esta técnica? Pues compartiendo información que señale que una determinada persona está vinculada a un grupo terrorista sin mayores pruebas. ¿A través de qué? De fotos, a través de memes, a través de videos. Una ideología que se aprovecha de la desilusión de los peruanos y hoy ataca con todo. La izquierda radical. Vinculando a una persona, como ya dije, a un determinado grupo de personas, con líderes, por ejemplo, líderes de Sendero Luminoso, no sé, el rostro de Abimael Guzmán, o la hoz y el martillo. Vamos a volver a lo básico, ¿qué es el terrorismo? La ONU define al terrorismo como actos de violencia dirigidos hacia civiles con objetivos políticos o ideológicos. Y estos son actos criminales que tienen el objetivo de crear miedo, zozobra a la población o a un grupo específico. En el Perú lo vivimos durante el conflicto armado interno, en la década de los 80-90 hasta el 2000, con dos grupos que súper conocidos que fueron Sendero Luminoso y el MRT. El total de víctimas de 2 décadas, casi 3, de conflicto armado interno fueron más de 70.000 muertes. Pero ojo, de estas muertes no todas fueron causadas por los grupos subversivos. También hay que recordar y reconocer que agentes del Estado ejercieron terrorismo sobre civiles. Esto se conoce como terrorismo de Estado. Pueden ser matanzas, violaciones, tortura. El 17 de julio a mi esposo le han detenido, le han hecho desaparecer. El total de víctimas del terrorismo de Estado fueron de 23.893 personas. En los 90, la técnica de terruquear fue muy usada porque era una manera de deslegitimar a la persona que, digamos, había sido desaparecida, había sido torturada o habían matado. Por ejemplo, los casos más emblemáticos son los ocurridos en La Cantuta, los estudiantes a quienes acusaron de ser terroristas. Y otro ejemplo es el de Barrios Altos, esta matanza en un solar, donde también habían presuntos cabecillas de Sendero Luminoso, pero al final resulta que no, ninguno era terrorista. Y como bien lo ha mencionado Mariana, esta técnica en estos días pues ha sido más usada que nunca. Por ejemplo, cuando se convocó a la Gran Marcha Nacional, mucha gente recurrió a la técnica del terruqueo. Algunos congresistas se atrevieron a señalar que en realidad la población que salía a protestar estaba siendo motivada o manipulada por grupos subversivos. Rastreros, como cuando los terroristas esperan a sus víctimas, las arreglan y en qué momento están desprevenidas para atacarlas. Igualito esto me hizo recordar, señora presidenta. Ya siéntese, señora, por favor. Además de esto, recordemos que en la primera Gran Marcha Nacional del 12 de noviembre, en redes sociales circuló una imagen, una fotografía de la pinta de la hoz y el martillo. Al parecer, esto fue producto de personas infiltradas que claramente querían asignar o decir que la marcha había sido producto o motivada por un grupo subversivo, cuando no fue así. Después de las protestas que dejaron 2 lamentables muertes, vino el gobierno de transición que inicialmente iba a ser encabezado por Rocío Santisteban. Ella es una congresista abiertamente izquierda. ¿Y por qué produce tantos anticuerpos? También fue terruqueada de la manera más vulgar durante esos días por ser simpatizante de izquierda precisamente. Y es que la izquierda o los partidos de izquierda estaban muy ligados a Sendero Luminoso porque el Partido Comunista del Perú fue de donde salió este partido. Sin embargo, en esa época los dirigentes de izquierda también fueron atacados por Sendero, así que no necesariamente izquierda es sinónimo de terrorismo. Otra de las víctimas de la técnica del terruqueo fue el actual presidente Francisco Sagasti. Cuando se supo que él asumiría la presidencia del Congreso,
cuando se escogió esta lista para la mesa directiva y ya se sabía que iba a asumir la presidencia o el gobierno de transición, pues mucha gente salió a recordar un episodio de hace más de 20 años cuando Sagasti solicitó la firma a un miembro del MRTA. Él, en diversas entrevistas, ha explicado a qué se debió este hecho. Eso lo escribí yo y está publicado en Caretas, 10 páginas enteras del diario de un rehén, el 26 de diciembre de 1996. Y lo que sucedió en realidad es que cuando estábamos a punto de salir, aquellos que estuvimos solos 3 días, sin saber que esto iba a durar 126 días, dije, caramba, y se lo dije al número 2 de estos terroristas. A mí me ha mantenido secuestrado 3 días, por lo menos quiero de su puño y letra un reconocimiento de esto. ¿Está usted dispuesto a dármelo? Dijo sí. Ocurrió también hace poco, durante las protestas que estallaron en Icay y en el norte. Trabajadores de agroexportadoras salieron a protestar para que se derogue la ley del régimen agrario. Pues esta ley lo somete a diversos abusos y tratos injustos. Entonces, el día que bloquearon la carretera a Benjamín Sillonis, hijo del actual candidato presidencial Fernando Sillonis, tuvo una desafortunada comparación. La propiedad privada sin ningún pedido. Yo como gerente general no tengo ni un solo pedido de ningún gremio, de ninguna nada. Han ingresado, han violentado propiedad privada, han atacado al personal porque no se solidarizan con ellos. Es decir, si uno no marcha a romper cosas, a destruir cosas, te atacan. Eso es lo más parecido a lo que vivimos en el terrorismo, ¿o me equivoco? Yo creo que se equivoca. ¡Buen intento, paposo! Y el hasta hace poco ministro del Interior, Rubén Vargas, también fue terruqueado. Como así, un medio de comunicación mencionó que el hermano del ministro o del exministro no era más que el cabecilla de Sendero Luminoso, Zenón Vargas. El exministro, a través de Twitter, descartó tener un vínculo familiar, amical o lo que sea con esta persona. Sin embargo, la imagen que querían proyectar, pues de alguna forma ya estaba dada, ¿no? El mismo día, horas antes, el ministro también había aplicado una técnica de truqueo, digamos, de alguna forma, porque lo que había hecho era convocar a medios de comunicación para anunciar un super mega operativo. Habían capturado a más de 70 o a casi 70 terroristas, personas vinculadas, presuntamente, con grupos como Sendero Luminoso, Movadef. Cuando se les consultó por las pruebas que tenían para acreditar este vínculo directo, en realidad no dieron mayor información. Esto fue un pequeño resumen de lo que es el terruqueo y cómo está siendo usado. En esta época no funciona tanto porque ya no nos encontramos en pleno conflicto armado. Además que ha sido usado de manera tan descarada y que ya no convence a nadie. Eso es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. No olviden seguirnos y compartir el contenido para que ya nadie más terruquee.